Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y cambiamos de tema para centrarnos en la Asamblea Nacional. Damos la bienvenida al asambleísta Juan Fernando Flores, asambleísta de Creo. Y bueno, dos temas importantes que quisiera tratar con usted en esta mañana, asambleísta. Y el primero es esta situación de las denuncias de hackeo para los curules en el momento de la votación. Recordemos que asambleístas que quisieron votar en contra de la destitución del presidente les apareció marcado el voto por el sí. Ahora se está investigando porque ellos obviamente pues reclamaron esta situación y dijeron, y hasta tuvieron la precaución de grabar su voto y vieron cómo se estaba manipulando sus curules electrónicos. Ahora peritos tecnológicos de la Fiscalía están revisando el sistema informático de votación de la Asamblea por estas denuncias de supuesto hackeo, algo bastante grave que ya se está investigando en la Fiscalía. Y aunque el presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, ha mencionado que, bueno, no fue en realidad un hackeo a los sistemas, sino una situación externa. ¿Cómo ve usted esto y por qué es grave, asambleísta? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y por esta invitación. Para nosotros es sumamente preocupante lo ocurrido en la Asamblea Nacional, no es un hecho menor y lamentamos que el propio presidente de la Asamblea Nacional le haya dado ese tratamiento donde pretendió en la última sesión que solo por una explicación de unos varios minutos se dé por cerrado el tema y no se proceda a una investigación mayor, cuando aquí estamos hablando de que existe una vulneración que no solo nos preocupa por las implicaciones que esto puede tener dentro de cualquier otra votación que se pueda dar en la Asamblea Nacional a través de este sistema, sino que detrás de ello se tiene que determinar a los actores intelectuales y quienes ejecutaron su responsabilidad, porque no solo se estaría cometiendo un delito, sino que aquí estaríamos hablando de que uno de los sistemas que corresponde al primer poder del Estado para la toma de sus decisiones tuvo una vulneración, la cual nos preocupa porque si bien no se establece que existe un hackeo, o es lo que las investigaciones hasta el momento han dado a pie, sí existe que desde una misma IP ingresó una persona a 4 curules distintas, para lo cual tuvo que haber tenido acceso directo a las claves que tenemos cada uno de los legisladores para ingresar dentro del sistema. Con lo cual entonces surgen un sinfín de preguntas como quién tiene el acceso a las claves, dónde está esa base de datos en la Asamblea Nacional, cómo se garantiza que no fue vulnerada, dónde está esa base de datos, no solo esas contraseñas, sino la de los demás de los 137 legisladores y un sinfín de elementos que no dejan de constituirse en un delito, donde nuevamente hay responsables intelectuales y materiales y que se tiene que determinar. Por lo cual para nosotros es fundamental no solo la investigación que está realizando ya la Fiscalía General del Estado, la cual solicitamos no como la Asamblea Nacional una semana después, sino al día siguiente de lo ocurrido, tanto el asambleísta Fernando Villavicencio como mi persona en calidad de coordinador de la bancada del Acuerdo Nacional, porque este tipo de dudas no pueden quedar. Si el propio presidente de la Asamblea Nacional dice que no se puede poner en tela de juicio o en duda la institucionalidad de la Asamblea Nacional, pues las acciones tienen que también ir hablando sobre esos hechos para que la ciudadanía pueda tener esa certeza. Pero cuando se niega el debate, cuando se menciona de que la investigación que él presenta es una semana después, cuando en una actitud molesta manda a callar a los legisladores mientras otros aplauden como si fuese la grandeza ese tipo de acciones, más dudas quedan que soluciones y respuestas. Bueno, complejo este tema. Asambleísta, usted mencionaba que se debe debatir esto en el Pleno y que quisiera reunir como jefe de bancada del Acuerdo Nacional del BAN 91 firmas para pedir que el presidente convoque una sesión justamente para debatir sobre este hackeo del sistema de votación electrónico. ¿Cree que logre esas 91 firmas? Bueno, al inicio de cuando solicitamos esto, que muchos legisladores consideraban que era innecesario,
no teníamos el respaldo de varias bancadas legislativas. Después de ver la propia actitud del presidente de la Asamblea Nacional, donde se pretendió minimizar esto, ya son 4 bancadas legislativas las que han venido presentando sus firmas y estamos próximos a lograrlo. Aquí el punto fundamental y esencial es que esto no es una carrera de tiempo y esto tampoco es una victoria donde entonces si nosotros lo logramos, ganamos y ellos pierden. Aquí es la propia Asamblea Nacional la que pierde cuando le cercena el derecho a los afectados de poder defenderse y explicarlo, cuando no se permite a quienes hemos solicitado investigaciones que se pueda responder a dudas, porque sí, hay elementos que determinará la Fiscalía la responsabilidad, pero la propia Asamblea Nacional tiene determinaciones y decisiones que tiene que tomar. Por ejemplo, mientras exista este proceso de investigación sobre la vulnerabilidad del sistema de la Asamblea Nacional, por ejemplo, no podemos volver a tener una nueva sesión virtual. Porque ¿qué garantías tenemos de lo que está ocurriendo, lo que se está decidiendo, es lo que está establecido? Segundo, no hay respuestas hasta el día de hoy de quién maneja la base de datos de las contraseñas de los 137 legisladores y cómo tenemos la garantía de que esto no haya sido vulnerado. Aquí hay temas que son sumamente delicados, porque el obtener esta contraseña no solo es la que permite ingresar al sistema, es la misma contraseña que permite ingresar al correo de los legisladores, es la misma contraseña la que permite ingresar al sistema de envío de documentos DTS que maneja la Asamblea Nacional. Así que quien tiene la contraseña, ¿cómo sabemos que no está leyendo, no está enviando, o está eliminando, o está cerrando? Es decir, aquí hay muchos temas que se deben deshilar de este proceso y que tenemos que llegar a la investigación. Por lo tanto, la actitud del presidente de la Asamblea Nacional de hacer de menos esto y pretender que el tema quede allí, a veces se dice que por nuestros actos se puede mostrar un poco nuestra posición. Si el propio presidente de la Asamblea Nacional no tiene responsabilidad sobre esto, ¿por qué ocultar el proceso? ¿Y por qué del otro lado se aplaude con tanto énfasis el que este tema no se trate? Yo creo que aquí hay muchas dudas que tienen que ser aclaradas y ese miedo a debatir, que es parte propia y directa de la Asamblea Nacional, es el que se tiene que perder. Ahora, asambleísta, ¿por qué cree que el presidente del Legislativo ha minimizado este tema y ha insistido en que el sistema de votación no ha sufrido ningún problema, ningún hackeo y que más bien, bueno, fue un tema de una conexión externa, pero un acceso autorizado también es un hackeo, a mi entender? ¿Por qué se ha minimizado esto? Para mí hay dos posiciones. Una, o simplemente el presidente de la Asamblea Nacional no tiene nada que ver dentro de este proceso y se lo están haciendo en su cara, y ahí tenemos el punto donde si se demuestra que esto es así, se podría constituir una propia debilidad de él como autoridad del primer poder del Estado. O por el otro lado, existe alguna responsabilidad y el temor que se tiene es a que se pueda encontrar este punto. Al final del día, el no querer el debate a nosotros no nos perjudica, porque la investigación por parte de la Fiscalía ya está en proceso y se determinarán los autores intelectuales y materiales. Pero aquí el negar este debate, el minimizar el problema, simplemente está demostrando que entonces lo que me es incómodo en la Asamblea Nacional no lo trataré y lo que puede que sí me sea cómodo, entonces quizás le doy paso. Entonces yo creo que aquí para que justamente pueda haber claridad, transparencia y como considero personalmente que el propio presidente de la Asamblea Nacional no tiene nada que ver en este proceso, pero sí hay personas dentro de la Asamblea Nacional que pueden estar inmiscuidas en ello, no hay que taparlo, al contrario, deberíamos ser lo más transparentes. Si se necesita un debate, si se necesita apertura, si se necesita todas las explicaciones técnicas, demos claridad, no al revés y hagamos sombra sobre la propia casa. Complejo ese tema y bueno, y bastante grave, así que ojalá se pueda investigar y también que se dé paso a la Asamblea para debatir. 7:53, amigos, estamos dialogando con el asambleísta Juan Fernando Flores, jefe de bancada del BAN, del Acuerdo Nacional. Y hay otros temas también que preocupan, que están pendientes, asambleísta, y es esta situación de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, de Yesenia Guamaní. Hay un informe de la comisión que aprobó, que recomienda su destitución con 4 votos a favor. Esta comisión pluripartidista aprobó este informe que pasará al Pleno para debatir sobre la situación, o sea, la destitución de la segunda vicepresidenta de la Asamblea. ¿Cómo ve esto?
Bueno, no llama la atención lo que ha resuelto esta comisión pluripartidista. Ahora, ¿qué va a pasar en el Pleno? ¿Usted qué cree? ¿Cuál es su pálpito? ¿Y qué se busca con esta destitución de Yesenia Guamaní a su criterio? En mi criterio considero que esta es una decisión ya tomada, lo expresé en la mesa de la propia comisión el día que solicité intervenir en ella, donde mencioné 4 elementos que los vuelvo a reiterar. El primero, la Asamblea Nacional en teoría cambió y sacó a la presidenta Guadalupe Llori en su momento para buscar ser mejor y hasta el día de hoy no se constituye en ninguno de sus hechos y sus actos que esto sea una realidad. ¿Por qué? Porque tras la salida de la presidenta Guadalupe Llori y lo que subió de espacios el primer vicepresidente, que ahora es presidente de la Asamblea Nacional, ha pasado más de un mes y ese espacio sigue vacío. Ese espacio no ha sido definido. Y aquí esto tiene implicaciones porque no es solo sentar a alguien en la silla, es que esta persona tiene voz y voto dentro del Consejo de Administración Legislativa, donde se toman decisiones y hasta el día de hoy no nos convocan a decidir para ello. Por lo tanto, hay la gran pregunta, y es el segundo punto que viene, es cuál es el apuro de destituir a otra persona y no colocar y llenar ese espacio que queda vacío. El tener 2 espacios vacíos para poder en función de eso a repartirse los espacios, algo que en vez de solucionar y mejorar la imagen de la Asamblea Nacional, que ya está bien golpeada, creo que trabaja para su deterioro. Un tercer punto que a nosotros nos preocupa es que el proceso de investigación no tiene ninguna validez. Se denuncia a un asambleísta por hacer una consulta en temas de ambigüedad, que es algo que todos los legisladores podríamos hacer hacia la Corte Constitucional, por lo cual vamos a marcar un lamentable precedente que el día de mañana va a inhibir a los legisladores de consultar elementos que puedan tener su carácter de ambigüedad. Y sobre todo, que cuando a uno tiene una denuncia y le dan 3 horas para presentar todos los elementos de cargo que pueden tener, no puede ser que en 13 minutos se resuelva simplemente con la lectura de algo que entregó un asesor al asambleísta. Yo creo que eso es lamentable porque demuestra que no hay una claridad sobre la denuncia en sí y el proceso que se está llevando a cabo. Pero el último elemento, y con este es lo que yo creo que pone todo el panorama mucho más claro, es que la comisión que generó el proceso de investigación consta de 5 legisladoras. Oh sorpresa que una de esas legisladoras es la candidata de la Revolución Ciudadana, sin ser de su bancada, para ocupar uno de los espacios, en este caso la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional, que es la asambleísta Mireya Pazmiño. Entonces, ¿cómo es esto? La que va a ocupar el espacio que está vacío es la que va a dar el voto para que el informe diga que se destituya a la segunda persona. Eso se llama conflicto de interés. Entonces no tiene ningún sentido que esto se maneje así. Y ojo, no es que yo estoy colocándole una corona a la asambleísta Mireya Pazmiño. Fue el propio expresidente Rafael Correa quien le dijo en una visita a México al asambleísta Rafael Lucero, cuando en esos momentos estaba como coordinador de la bancada de Pachacutic, que esa era su candidata para la presidencia de la Asamblea Nacional. Para que eso ocurra, solo puede ocupar la primera vicepresidencia y desde ya, nuevamente se lo advertimos, asambleísta Virgilio Saquicela, UNES va a ir después por usted, porque para que ella pueda ser presidenta de la Asamblea Nacional, usted tendrá que salir de ese espacio. Así que dentro de todo este contexto, ¿cómo esta comisión puede tener transparencia? ¿Qué el proceso realmente está investigando? Y sobre todo, ¿por qué de alguna manera le quieren ver la cara a los asambleístas y a los ecuatorianos sobre un tema donde al final del día ni ha mejorado la imagen de la Asamblea Nacional, ni se ha avanzado en los procesos legislativos, y mucho menos en los procesos de claridad? Y un elemento último, que para nosotros es fundamental, la suspensión del asambleísta Salvador Quispe que ocurrió la semana pasada, el viernes, en la tarde. Si los micrófonos de la Asamblea Nacional emitieran lo que desde la bancada de la Revolución Ciudadana se ha dicho, bastantes legisladores les faltaría días para que puedan cobrar realmente la deuda que tienen. ¿Por qué nos preocupa esto? Porque aquí lo que se está constituyendo no es una Asamblea Nacional, es una dictadura legislativa, donde quien me resulte incómodo, simplemente yo le voy a sancionar, lo voy a suspender, y de esta manera iré callando directamente a cada uno de los asambleístas. Y no les sorprenda que la próxima semana sea yo o sea otro vocero de mi bancada o de la bancada de Izquierda Democrática, y así ir constituyendo una censura en la Asamblea Nacional, donde dejamos de tener algo tan importante como el respeto a la democracia y a la institucionalidad en sí. Y eso es el camino que yo creo que hoy están buscando seguir.
Muy grave esto, Juan Fernando, y gracias por comentarlo con nosotros. Son las 8 en punto y bueno, estamos finalizando esta entrevista. Quizás algún comentario final sobre, bueno, la situación de la Asamblea y lo que se viene, porque ahora el gobierno tendrá complejo esta gobernabilidad después del paro, después de todo lo que ha pasado, intento de destitución con 80 voluntades que votaron por la destitución del Ejecutivo. ¿Cómo ve el panorama en ese sentido, asambleísta? Desde ese punto nosotros lo hemos visto desde el momento que ocurrió la votación, no desde una visión como victoria, sino como un mensaje claro al gobierno nacional de que se tiene que corregir y rectificar muchos temas. Y eso lo hemos venido haciendo desde que se instaló este jueves la mesa de diálogo a través del Ministerio de Gobierno, donde estuvo presente el ministro Francisco Jiménez. Y uno de los puntos que hemos hablado es que todos aquellos elementos que tienen que ver con la Asamblea Nacional, como lo que es la entrega de recursos a las regiones amazónicas o la parte minera, pues debe existir entonces una voluntad de la propia Asamblea Nacional para avanzar en ello. Porque si nos vamos a la parte más lógica de la política, las bancadas que no estaban con el gobierno respaldaron de alguna manera la lucha social. Estas mesas piden hoy que la Asamblea Nacional apruebe reformas que van encaminadas a esa lucha social y el gobierno nacional tiene la voluntad de que eso se encamine. Por lo tanto, deberíamos lograr casi unanimidad en este tipo de reformas y esperamos que esa sea la voluntad de la Asamblea Nacional. Nosotros como gobierno vamos a seguir haciendo los cambios y las reestructuraciones necesarias tanto en el Ejecutivo como nosotros en las reformas que nos correspondan en el Legislativo y en función de eso darle respuesta no a unos pocos, sino a los 17 millones de ecuatorianos sobre las realidades y necesidades que hoy en día tienen. Gracias al asambleísta Juan Fernando Flores por estar con nosotros, del asambleísta de Creo y también es jefe de la bancada de Acuerdo Nacional del BAN. Son las 8:02 y agradecemos por su entrevista, asambleísta. Muchas gracias a ustedes por el espacio y la oportunidad. Un fuerte saludo un fuerte abrazo a todos los ecuatorianos.